Entré a ese hospital pidiendo ayuda y salí de allí esposada. Mi cuerpo temblaba, la bata blanca me rozaba los muslos mientras sentía el frío del suelo bajo mis pies descalzos. Las luces fluorescentes parpadeaban encima de mí como si el destino quisiera advertirme que nada bueno saldría de ese lugar. El dolor en mi estómago ya no era solo físico, era el eco del miedo, de la humillación, de la vergüenza. Me había atrevido a pedir auxilio. Solo eso. Solo eso bastó para que todo lo que había construido durante 17 años en este país se desmoronara como un castillo de arena arrastrado por una ola de crueldad. Lo más cruel es que yo confié. Confié porque hablaba mi idioma, porque tenía una sonrisa amable, porque en medio de mi vulnerabilidad parecía humano. Pero no lo era. Ramón no era un salvador, era una sombra, y yo, en mi dolor, no lo supe ver. Me tomó años llegar a este país, dejar atrás a mi hija, a mi madre, a mi nombre. Cada noche que dormí en el suelo, cada callo en mis manos, cada lágrima que escondí mientras fregaba baños ajenos, todo eso fue en vano en el momento exacto en que él decidió usar mi desesperación como moneda de cambio. En los primeros segundos dentro de ese hospital, vi esperanza. Esa esperanza que uno pierde cuando vive en las sombras, sin papeles, sin derechos, sin voz. Pero lo que encontré fue otra jaula, una más sofisticada, más blanca, más estéril, pero igual de mortal. Nadie te dice que en este país incluso tu dolor puede ser una amenaza. Nadie te advierte que pedir ayuda puede ser el paso final hacia tu destrucción. Recuerdo el sonido de las ruedas de la camilla rechinando sobre el pasillo, el olor a desinfectante mezclado con sangre seca. Recuerdo mirar al techo y pensar, ojalá no despierte, ojalá no tenga que enfrentar lo que viene después, porque algo dentro de mí ya sabía, ya lo sentía, que no iba a salir igual de ese hospital, que ese lugar no era un refugio, era una trampa. No fue el dolor lo que me llevó a pedir ayuda, fue el terror. Empecé a sangrar, a perder el equilibrio, a vomitar cada vez que intentaba comer algo. Pero seguía trabajando, porque así es como vivimos los que no tenemos opción. No tenemos tiempo para enfermarnos, no tenemos permiso para colapsar, hasta que colapsamos. Caí de rodillas frente a una cubeta sucia en el baño del motel donde trabajaba. Mi compañera gritó mi nombre, y luego todo fue oscuridad. Desperté con un tubo en el brazo, una pulsera de plástico con un nombre mal escrito, y una enfermera diciéndome que necesitaban operarme. No entendía todo lo que decían en inglés, pero el tono era urgente. Yo solo pensaba, ¿quién llamó al hospital? ¿Quién les dijo que me trajeran? ¿Quién pagará esto? ¿Y si me entregan? Entonces él apareció. Ramón, su voz suave en español, su acento igual al mío. Dijo que me cuidaría, que no me preocupara, que estaba a salvo. Y le creí. Le creí porque quería creer, porque en este país a veces lo único que tenemos es la esperanza, y cuando alguien te la ofrece envuelta en una sonrisa familiar, te aferras a ella como si fuera aire, pero era veneno. Él sabía que yo no tenía papeles. Lo supo desde el principio. Lo vio en mis ojos cuando me preguntó de dónde era y respondí con una pausa. Lo supo por el silencio que hice cuando mencionó el seguro médico. Lo supo y lo usó. Porque aquí ser inmigrante no es solo una etiqueta, es una debilidad, es una herida abierta que muchos están dispuestos a exprimir hasta la última gota de sangre. Me habló de su madre en Guadalajara, de lo difícil que fue para él estudiar enfermería mientras trabajaba de noche. Me hizo reír, me hizo sentir que compartíamos algo, que quizás yo no estaba tan sola, pero eso también era parte del juego. Ramón no solo me manipuló con amenazas, me atrapó con cariño, me enredó con historias que parecían mías, me hizo bajar la guardia, y cuando ya no tenía defensa, me mostró los colmillos. Yo no supe verlo. Quise pensar que finalmente alguien en este país veía mi dolor como humano, pero Ramón solo vio una oportunidad, una mujer vulnerable, sola, enferma, indocumentada. Nadie la va a creer si habla, nadie la va a defender si grita. Y eso fue exactamente lo que pasó. Cuando supe la verdad, ya era tarde. A veces me pregunto cuántas más hay como yo.
¿Cuántas mujeres han sido silenciadas en habitaciones blancas como esa? ¿Cuántas han sido marcadas por el miedo de pedir ayuda? ¿Cuántas no sobrevivieron? Porque a mí me sacaron con vida, sí, pero no salí entera. Me arrancaron la dignidad, me arrebataron la ilusión de que este país era justo, de que aquí, al menos aquí, alguien nos vería como personas. No fue solo una traición, fue una sentencia, porque cuando me sacaron del hospital, ya sabían todo. Mi nombre real, mi estatus migratorio, dónde trabajaba, dónde vivía. Lo sabían porque él lo dijo, porque él entregó cada pedazo de mi historia a quienes estaban esperando para desaparecerme. Todo por una venganza silenciosa, todo por sentir poder. Salí del hospital con la herida aún abierta, vendajes frescos y una nueva cicatriz en el alma. No tenía a dónde correr, no tenía con quién hablar. Y lo peor de todo, aún no sabía que lo peor estaba por venir. No sabía que la pesadilla apenas comenzaba. Me llamo Valeria Ruiz Andrade. Nací en un pequeño pueblo rodeado de montañas, al sur de Veracruz. Allí, entre el olor del café tostado y los gritos de los gallos al amanecer, crecí creyendo que la vida era dura pero justa. Aprendí desde pequeña a lavar ropa en el río, a cocinar con leña, a escuchar más de lo que hablaba. Era una niña callada, de mirada inquieta, siempre ayudando a mi madre, mientras los hombres de la casa iban y venían como el viento. A los 12 años ya sabía lo que era tener las manos agrietadas por el jabón en barra. A los 15, entendí que ser mujer significaba cargar con todo, incluso con las culpas que no eran tuyas. Mi padre se fue cuando yo tenía 8 años. Dijo que iba a Estados Unidos, que nos mandaría dinero, que volvería con una casa nueva y un futuro diferente. Nunca volvió. Ni cartas, ni llamadas. Solo el silencio. Mi madre se partía el alma todos los días vendiendo tamales, cosiendo ropa vieja, limpiando casas de los pocos que podían pagar. Yo la miraba y entendía. No decía nada, pero lo entendía todo. Que si quería algo distinto, tendría que salir de allí. Huir. Sobrevivir. Tuve a mi hija a los 19 años. Su nombre es Camila. Su padre desapareció antes de que naciera. Otro fantasma. Otro nombre más en la lista de promesas rotas. Camila nació en una noche de tormenta. Lloró fuerte. Desde entonces, su llanto siempre me ha dolido como si me partiera en dos. La dejé a los 4 años con mi madre. La abracé tan fuerte ese día que casi no la dejo respirar. Le dije que volvería pronto, que solo iba a ganar un poco de dinero para comprarle una casita. Ella me sonrió. No sabía lo que significaba despedirse para siempre. Yo sí. Llegué a Estados Unidos con una mochila rota, un par de fotos y el corazón hecho trizas. La frontera no es un lugar, es una herida. Una línea invisible que te arranca la identidad. Desde el primer paso ya no eres tú. Eres la ilegal, la sin papeles, la que vino a quitar trabajos. Y aún así seguimos llegando. Porque allá atrás no hay futuro. Y porque aquí, aunque todo esté en contra, hay una chispa de esperanza. Me asenté en El Paso, Texas. Me dijeron que allí era más fácil encontrar trabajo, que había muchos latinos, que no me sentiría tan sola. Mentira. La soledad no tiene idioma. Trabajé de todo, limpiando habitaciones en moteles que olían a humedad y sexo sucio, lavando platos en cocinas donde los gritos eran más fuertes que los hornos, cuidando niños ajenos mientras los míos crecían lejos, siempre invisible, siempre en silencio. Compartía un cuarto con 3 mujeres más. Todas éramos fantasmas legales, viviendo con miedo. Si llegaba un carro desconocido a la cuadra, apagábamos las luces y nos escondíamos. Nadie abría la puerta sin antes mirar por la cortina. Vivíamos con el alma en pausa. Cada día que no nos deportaban era un milagro, pero también era un día más sin ver a nuestros hijos, sin saber si estaban bien, sin poder abrazarlos. Nunca tuve una cuenta bancaria. Guardaba mis ahorros en una caja de galletas vieja escondida dentro de un cajón. Cada mes, sin falta, enviaba dinero a Veracruz. El envío costaba caro, pero valía cada centavo saber que Camila tenía zapatos nuevos o libros para la escuela. A veces me quedaba sin comer solo para mandar un poco más. No era sacrificio, era amor en forma de billete.
Yo no hablaba mucho. En el trabajo me decían la callada, pero era por miedo. El inglés me daba vértigo. Cada vez que alguien me hablaba rápido, asentía aunque no entendiera. Temía que si preguntaba, notarían mi acento. Y si notaban mi acento, preguntarían por mis papeles. Y si preguntaban por mis papeles, todo terminaría. Nunca tuve vacaciones. Nunca fui a un cine. Nunca me compré ropa nueva. Mi vida era trabajar, ahorrar y resistir. Algunas noches lloraba en silencio en el baño. Abría la ducha para que no se escuchara. Pensaba en Camila, en su risa, en su olor, en cómo se sentía su manita dentro de la mía. La imaginaba dormida, enredada en la frazada que le dejé cuando partí. Y eso era suficiente para seguir. No me quejaba, aunque doliera, aunque los pies sangraran, aunque la espalda gritara, porque yo había elegido este camino. Porque ser madre es cargar con el mundo sin dejar que se te note. Y porque algún día, cuando mi hija cruzara la puerta y me viera esperándola con una casa, una cama tibia y un plato caliente, todo valdría la pena. Yo no era nadie importante. No tenía estudios, no tenía redes, no tenía voz, pero sí tenía dignidad y una fuerza que ni yo sabía que tenía, hasta que me la arrebataron. Eso fue lo que más dolió. No fue la enfermedad, ni siquiera la deportación, fue la traición. Porque si algo me sostuvo durante tantos años, fue la idea de que, aunque viviera en las sombras, aún conservaba el control de mi cuerpo, de mi historia, de mi silencio. Pero él me lo quitó todo. En este país aprendí que hay muchas formas de ser invisible, que puedes pasar al lado de alguien y no existir. Pero también aprendí que hay quienes se aprovechan de eso, que hay quienes ven en nuestra necesidad una oportunidad para abusar, chantajear, explotar. Y así fue como mi vida, esa que había construido con tanto cuidado, empezó a desmoronarse sin que yo siquiera lo notara. Cada detalle, cada decisión, cada silencio guardado, estaba a punto de convertirse en arma contra mí. Tenía 21 años cuando crucé la frontera. No fue un plan, fue un impulso. Un acto de fe desesperada. Me uní a un grupo de desconocidos en una gasolinera a las afueras de Reynosa. Había una mujer embarazada, 2 adolescentes que no paraban de mirar hacia atrás, y un hombre con los pies tan hinchados que no podía calzarse bien. Todos llevábamos miedo en la mirada. Todos queríamos lo mismo: llegar al otro lado, vivir. El primer día caminamos más de 12 horas. El sol caía con furia sobre nuestras cabezas y cada paso era una batalla contra la sed y el cansancio. Me había llevado una botella de agua y una bolsita con pan dulce, pero no duraron mucho. La tierra era seca, sin sombra, sin compasión. El coyote nos decía que ya casi llegábamos, pero nadie le creía. Dormimos acurrucados entre arbustos, con los oídos atentos a cada crujido. Una rama rota podía ser una serpiente, un coyote de verdad o algo peor. Los helicópteros pasaban tan cerca que podíamos oír las hélices sacudiendo el aire. Cuando eso pasaba, todos nos tirábamos al suelo y aguantábamos la respiración como si eso pudiera volvernos invisibles. La segunda noche sentí que mi cuerpo no daba más. Las piernas me temblaban. Los pies estaban cubiertos de ampollas abiertas. Cada paso era un suplicio. En un momento, pensé en rendirme, quedarme allí, enterrarme en la arena y desaparecer. Pero entonces recordé la cara de Camila, su voz llamándome mamá con ese tonito suave que solo ella usaba. No podía detenerme, no podía dejar que el miedo me venciera, así que apreté los dientes y seguí. La última parte del cruce fue dentro del maletero de un auto. Me doblaron como si fuera una maleta vieja. La oscuridad era total. El aire se acababa con rapidez. Mis rodillas chocaban contra el metal y cada bache del camino me hacía ver estrellas. Durante más de 1 hora escuché el motor, los murmullos de los hombres en el asiento delantero y el chirrido de mis propios pensamientos diciéndome que si me descubrían, me encerrarían o me matarían. Pero pasamos. No sé cómo. No sé qué dije cuando me preguntaron en inglés. No sé si rezaron por mí desde el otro lado del mundo o si fue pura suerte. Pero cuando sentí que el auto se detenía y me dijeron en susurros que podía salir, supe que había cruzado, que estaba del otro lado.
que estaba en Estados Unidos. Lo primero que sentí fue miedo. Miedo de que me atraparan, de que alguien notara que no pertenecía. Pero después, lentamente, vino la esperanza. Me llevaron a una casa en Las Cruces, donde vivían otras mujeres como yo. Dormíamos en colchones tirados en el suelo, compartíamos la comida, los baños, el silencio. Nadie preguntaba mucho. Todos veníamos huyendo de algo. Todos queríamos empezar de nuevo. Conseguí mi primer trabajo a los 3 días, limpiando casas en barrios donde el pasto era perfectamente cortado y las ventanas brillaban. Mujeres rubias me abrían la puerta sin mirarme a los ojos. Dejaban instrucciones en papeles pegados al refrigerador y se iban. Yo limpiaba durante horas en completo silencio. Aprendí que el olor a lavanda mezclado con cloro era el aroma de la supervivencia, que cuanto menos preguntabas, más tiempo te dejaban quedarte. Después pasé a lavar platos en un restaurante chino. El calor de la cocina era sofocante. Las manos se me resecaban de tanto jabón. Me cortaba seguido con cuchillos mal colocados. Nadie hablaba español, pero nunca falté. Nunca llegué tarde. Cada noche me iba a casa con los brazos entumecidos, los zapatos empapados y el corazón cansado, pero firme. Me mudé a El Paso cuando una amiga me dijo que allí podría conseguir más horas de trabajo. Rentamos un cuarto entre 4 mujeres. Turnábamos la ducha, la cocina y hasta la cama. A veces una dormía de día y otra de noche. Era como vivir en un mundo que no existía. Un mundo paralelo donde los horarios, las leyes y los derechos no aplicaban. Pero aún así, nos aferrábamos a él, porque incluso esa vida valía más que volver a lo que habíamos dejado atrás. El primer cheque que cobré fue de $148. Lloré, no porque fuera poco. Lloré porque era mío, porque nadie me lo había regalado, porque lo había ganado fregando suelos, soportando gritos, callando ofensas. Mandé 100 a Veracruz. Mi madre me llamó llorando. Me dijo que Camila había comprado sus útiles escolares y que no paraba de decir que su mamá trabajaba en el otro lado. Esas palabras me sostuvieron durante años. Las repetía como un mantra cuando quería rendirme. A veces me preguntaban por qué no me enamoraba, por qué no me casaba, por qué no hacía mi vida aquí. No entendían que yo no estaba aquí para vivir. Estaba aquí para resistir, para pagar deudas que nadie más podía pagar, para sostener una familia rota desde la distancia, para ser la madre ausente pero proveedora, el fantasma que mandaba dinero, ropa, esperanza. Con el tiempo, me convertí en experta en no existir. Caminaba con la cabeza baja, evitaba las cámaras, no firmaba nada, no contestaba números desconocidos. Cuando venía la policía al vecindario, me encerraba en el baño con la luz apagada. Me sabía de memoria las rutas de escape, los derechos que no tenía, las mentiras que debía decir si me detenían, pero también aprendí a soñar. Soñaba con una cocina propia, con una cama para Camila, con una puerta que pudiera cerrar sin miedo. Imaginaba decoraciones navideñas, cenas de cumpleaños, tardes viendo películas abrazadas. Soñaba con tener un día libre, solo uno, para caminar sin prisa, para respirar sin sobresalto. Nunca pensé que esos sueños terminarían convertidos en evidencia, que los mismos pasos que di para sobrevivir serían usados luego para condenarme. Nunca imaginé que alguien que hablaba mi idioma, que conocía mi historia, sería quien usaría cada detalle en mi contra. Pero así fue. Todo lo que construí con mis manos estaba a punto de romperse, no por error, no por azar, sino por traición. Y no cualquier traición. Una que llevaba bata blanca y sonrisa amable. Una que se escondía detrás de una voz dulce que me hizo bajar la guardia justo cuando más necesitaba protegerme. Todo comenzó con una punzada leve. Era un lunes, de esos días eternos donde el cuerpo se mueve por pura costumbre. Había trabajado desde las 6 de la mañana limpiando habitaciones en el motel. La 207 olía a orina vieja y cigarrillos mojados. La 113 tenía vómito seco en las sábanas. Nada fuera de lo normal. Pero al subir las escaleras sentí que algo dentro de mí se tensaba como una cuerda a punto de romperse. Me detuve un segundo. Respiré hondo y seguí. Pensé que era cansancio.
Era normal sentir el cuerpo rendido. Dormíamos poco, comíamos mal y no teníamos descanso. En esos trabajos nadie se preocupaba por cómo estabas, solo querían que entregaras la habitación limpia y lista para el siguiente cliente. Así que ignoré el dolor. Me tomé un té caliente esa noche y me fui a dormir con la esperanza de que pasaría. Pero no pasó. Al contrario, al día siguiente, la punzada volvió, más profunda, como si algo me rasgara por dentro. Cada vez que me agachaba, sentía que un cuchillo se hundía en mi abdomen. Me incliné en el baño de la habitación 309, sosteniéndome del lavamanos mientras la visión se me nublaba. Me miré al espejo y vi un rostro que ya no era el mío. Estaba pálida, con los labios secos y los ojos hundidos, pero no podía parar. Tenía que terminar. Las náuseas comenzaron el miércoles. A mitad de turno tuve que correr al baño. Vomité bilis y saliva porque ya no me quedaba nada más. Me enjuagué la boca, me lavé la cara con agua fría y volví a trabajar. Nadie me preguntó si estaba bien. Nadie nota a una mujer de limpieza. Somos muebles, parte del fondo. El jueves vi sangre. Me bajó de repente mientras cambiaba las sábanas. Era roja, brillante, inconfundible. Me congelé. El corazón me latía tan fuerte que sentía que se me iba a salir del pecho. Me limpié con papel higiénico y lo escondí en una bolsa negra que metí en mi mochila. No podía dejar rastros, no podía dejar evidencia. Si alguien notaba que estaba enferma, podrían preguntarme por un seguro. Y si sabían que no tenía seguro, querrían saber por qué. Y si descubrían que no tenía papeles, todo terminaría. Volví a casa con las piernas temblorosas. Mis compañeras de cuarto se alarmaron al verme. Claudia, que siempre tenía una palabra amable, me dijo que debía ir al hospital. Le dije que no era nada, que solo necesitaba descansar. Pero esa noche no dormí. El dolor era constante, como una mano que me apretaba por dentro sin soltar. Lloré en silencio, abrazando una toalla caliente contra mi vientre, esperando que la madrugada trajera alivio. Pero no lo hizo. El viernes llegué al trabajo y me arrastraba, literalmente. Cada paso era una tortura. Me tomaba 10 minutos subir un tramo de escaleras. No había fuerza en mis brazos. Mis jefes solo me dijeron que iba lenta. Me amenazaron con quitarme horas. No les importaba si estaba muriéndome. Solo querían resultados. A media tarde, mientras limpiaba el baño de la 115, sentí que el piso se movía. Un mareo violento me hizo perder el equilibrio. Alcancé a sostenerme del lavamanos, pero ya no podía mantenerme de pie. Todo giraba, todo se volvía oscuro. Lo último que recuerdo fue la sensación del suelo frío contra mi mejilla. Y luego, el silencio. Desperté con una luz blanca encima. Olor a alcohol. Voces que hablaban rápido, en inglés, entremezcladas con pitidos de máquinas. Sentí una aguja en mi brazo. Una enfermera me decía algo, pero no entendía. Me asusté. No sabía dónde estaba. No sabía quién me había llevado ahí. Intenté sentarme, pero una mano me detuvo suavemente. Me miró a los ojos y me habló en español. Estás en el hospital. Tuviste una caída. Necesitas quedarte en observación. Tranquila. Su voz era suave. Me preguntó mi nombre, si tenía familiares cerca, si había alguien a quien llamar. No sabía qué responder. Mentí. Dije que no tenía a nadie, que vivía sola, que no tenía seguro. Su expresión cambió un poco, pero no dijo nada más. Un doctor llegó más tarde. También hablaba español. Me explicó que tenía una infección severa en el útero, que habían encontrado restos de sangre acumulada, fiebre alta y signos de deshidratación extrema. Me preguntó por qué no había buscado ayuda antes. Bajé la mirada. No supe qué decir. ¿Cómo explicarle que el miedo pesa más que el dolor? ¿Cómo decirle que prefería morir en casa antes que ser deportada? Él no insistió. Me dijo que me quedaría unos días internada, que necesitaba antibióticos por vía intravenosa, que si todo iba bien, podría irme en 2 o 3 días. Asentí en silencio. Esa noche, sola en esa cama de hospital, miré el techo y sentí un terror nuevo. No al dolor, sino a lo que vendría después. ¿Quién pagaría esa cuenta? ¿Me entregarían?
¿Alguien ya sabía que no tenía papeles? ¿Me habían fichado? Pero junto a ese miedo, también sentí algo que no esperaba: alivio. Por primera vez en semanas, no sentía el cuchillo en el abdomen. El suero fluía lentamente, enfriando mi sangre, calmando mi cuerpo. Dormí por primera vez sin retorcerme. En ese estado frágil, con el alma aún a medio cerrar, fue cuando lo conocí. Ramón. Apareció al día siguiente, con una sonrisa que parecía honesta. Su español era perfecto. Me preguntó cómo me sentía. Me trajo un jugo. Me arregló la sábana. Me hizo reír con un chiste sobre lo mala que era la comida del hospital. Fue el primero en tratarme como persona, en verme, o eso creí. Cuando estás rota, cuando has vivido entre sombras tanto tiempo, cualquier gesto de luz parece amor. Uno se agarra a lo que sea para no hundirse. Yo me aferré a Ramón, no porque lo conociera, no porque confiara, sino porque era lo único cálido en un mundo que siempre ha sido frío conmigo. Y así, sin darme cuenta, le abrí la puerta a lo peor, a lo que no sabía que podía existir. A una forma de abuso tan sutil y disfrazada que solo entendí cuando ya era demasiado tarde. Porque ese hombre, el que me dio jugo, el que me acomodó la almohada, ya tenía un plan. Y yo ya estaba atrapada. Ramón venía a verme todos los días, a veces 2 o 3 veces por turno. Me decía que solo estaba asegurándose de que todo marchara bien con mi tratamiento. Pero con el tiempo sus visitas se fueron alargando. Ya no entraba solo para verificar mi temperatura o revisar el gotero. Se quedaba. Hablábamos de nuestras familias, de nuestros países, de la comida que extrañábamos. Me contaba sobre su madre en Chihuahua, sobre cómo había luchado para convertirse en enfermero. Usaba palabras suaves, llenas de una familiaridad que me hacían sentir segura, como si compartiéramos una historia común. Yo estaba débil, física y emocionalmente. Y él lo sabía. Jugaba con eso. Ramón no me tocó al principio. No lo necesitaba. Sabía que bastaba con estar, con escucharme, con decir las palabras justas. Cuando estás acostumbrada a ser invisible, alguien que te ve puede convertirse en una droga. Yo sentía que me debía algo por haberme tratado como persona. Qué absurdo suena ahora. Como si la dignidad debiera agradecerse. Pero así nos programan. A aceptar migajas como si fueran banquetes. Un día me trajo una cobija que él mismo había comprado. Decía que las del hospital eran muy finas y que me estaba congelando. Me ofreció un té de manzanilla que había preparado en la sala de descanso. Me habló al oído, despacio, como si las paredes también pudieran traicionarnos. Me decía que entendía lo difícil que debía ser vivir con miedo, que él había estado cerca de ser deportado una vez, que sabía lo que era tener que esconderse. Le creí. Le conté cosas que no había compartido con nadie desde que crucé la frontera. Le hablé de Camila, de mi madre, de las noches en que me despertaba sudando, convencida de que habían tocado la puerta con una orden de arresto. Él me escuchaba con atención. A veces parecía emocionado. Me hacía sentir que mis palabras valían algo, que mi historia era importante. Una mañana me preguntó si tenía papeles. Lo hizo como quien pregunta por el clima, sin presión, como si no importara. Me congelé por dentro. No sabía si mentir o evadir. Al final, bajé la mirada y no respondí. Él solo asintió y cambió de tema. Pero desde ese momento, todo cambió. Comenzó a hacer comentarios extraños. Me decía que debía cuidarme más, que no todos en el hospital eran como él, que había visto cómo trataban a otros pacientes indocumentados, que era mejor tener a alguien de confianza. Me miraba de una forma distinta, como si yo le perteneciera, como si haber compartido mi miedo le hubiera dado acceso a mi cuerpo, a mi voluntad. Yo intentaba convencerme de que estaba exagerando, que no debía ser mal pensada, que él solo quería ayudar, pero algo dentro de mí ya se estaba tensando. Lo notaba en la forma en que mi cuerpo se ponía rígido cuando entraba a la habitación, en cómo evitaba su mirada, en cómo comenzaba a rezar en silencio cada vez que escuchaba sus pasos en el pasillo. Una noche, entró cuando ya casi todos dormían. Las luces estaban bajas y el pasillo vacío. Cerró la puerta con cuidado.
Se acercó a mi cama con una sonrisa que ya no parecía amable. Se sentó a mi lado y me dijo que había tenido un mal día, que necesitaba hablar con alguien que lo entendiera. Me tomó la mano. Me habló de sus frustraciones, de cómo nadie en el hospital valoraba lo que hacía, de lo solo que se sentía. Me miraba fijamente, y yo no sabía cómo detenerlo sin hacerlo enojar. Le dije que estaba cansada, que necesitaba dormir, pero no se movió. Me acarició el brazo, muy despacio. Me dijo que no tenía a nadie, que yo era la única que lo escuchaba. Luego me preguntó si podía abrazarme. Mi cuerpo se congeló. No supe qué decir. Solo cerré los ojos con fuerza y esperé que se fuera. Al día siguiente trajo flores. Dijo que eran para alegrar mi habitación. Comenzó a dejarme notas escritas en servilletas, con dibujos, corazones, poemas mal hechos. Me decía que yo era diferente, que no como las demás, que con solo verme su día mejoraba. Lo decía con una intensidad que me inquietaba. Yo respondía con sonrisas vacías, con silencios incómodos, porque no sabía cómo rechazarlo sin ponerme en peligro. Entonces vino la primera amenaza. No fue directa, fue una insinuación. Dijo que había escuchado rumores de que Migración estaba buscando pacientes indocumentados en clínicas, que algunos enfermeros estaban colaborando con ellos, que él, en cambio, jamás haría eso, que si algún día me encontraba en problemas, él podía protegerme, pero también podía dejar de hacerlo. Me quedé en silencio. Sabía exactamente lo que significaba. De ahí en adelante, cada gesto suyo venía con una sombra. Cada sonrisa escondía un precio. Me pidió que le diera mi número, que lo dejara visitarme después de que me dieran de alta. Dijo que podía ayudarme a conseguir una receta sin que pasara por el sistema, que conocía a alguien que hacía papeles falsos, que si le daba mis datos, podía ayudarme a estar más segura. Pero yo ya no confiaba. Cada palabra suya era una cuerda más que me ataba. Le dije que no, con suavidad, con cuidado. Le agradecí. Inventé excusas. Pero él no lo tomó bien. Su tono cambió. Ya no era dulce. Era áspero. Me miraba como si le debiera algo, como si fuera suya, como si por el hecho de haberme escuchado, haberme cuidado, ahora tuviera derecho sobre mí. La última noche antes de que me dieran el alta, se presentó en mi habitación con una hoja. Me dijo que era una nota del hospital donde debía firmar para recibir una ayuda económica, pero estaba en inglés. Le pedí que me la explicara. Él dijo que no era nada grave, solo un trámite. Me negué. Insistí en leerla primero. Se molestó. Me quitó la hoja de las manos con fuerza y salió sin decir más. A la mañana siguiente, otro enfermero me entregó el alta. Ramón no apareció. Yo salí del hospital con la bolsa de plástico que me habían dado con mis pertenencias, una receta para los antibióticos y una herida mucho más profunda que la física. No era solo el miedo, era la certeza de que alguien me había mirado como una presa y que, aunque por fuera parecía todo haber terminado, por dentro sabía que Ramón no había cerrado ese capítulo. No sabía aún que lo que él había empezado en esa habitación estéril no había sido más que el inicio de un juego perverso, uno que se jugaría fuera del hospital, en mi vida real, donde no habría médicos, ni enfermeros, ni camas blancas, solo amenazas, chantajes, y un enemigo que conocía mis miedos más profundos. Salí del hospital con el cuerpo más liviano, pero el alma en ruinas. Tenía una receta en la mano, un número de identificación temporal escrito con bolígrafo en la muñeca y una sensación constante de que algo me estaba siguiendo. Caminé hasta la parada de autobús con pasos inseguros, como si cualquier movimiento brusco pudiera desencadenar algo peor que el dolor que acababa de atravesar. El sol era brillante y el aire olía a asfalto caliente. La ciudad seguía girando, como si nada hubiera pasado, pero dentro de mí, todo había cambiado. Los primeros días en casa fueron de silencio. No sabía cómo explicar lo que había vivido. Claudia me preguntaba si estaba bien, si Ramón había sido amable. Yo solo respondía que sí, que todo había salido bien, y sonreía forzadamente mientras escondía el temblor de mis manos. No quería preocuparlas, no quería hablar de él, porque hablarlo era volver a vivirlo.
Y yo solo quería olvidar. Pero Ramón no lo permitió. El primer mensaje llegó 3 días después de que salí. Fue a través de WhatsApp. Una imagen. Un selfie de él frente al hospital, sonriendo. Debajo, un texto. Espero que estés descansando. Aún no me agradeciste como merezco. Sentí que el estómago se me encogía. Lo borré sin responder. Me dije a mí misma que no pasaría de ahí, que era solo una broma de mal gusto, que lo mejor era ignorarlo. Al día siguiente, volvió a escribir. Esta vez fue un audio. Su voz, calmada, casi tierna. Sé que tienes miedo, pero yo no quiero hacerte daño. Solo quiero verte, hablar. Somos adultos. Sabes que sin mí no estarías respirando ahora mismo. No seas ingrata. Lo bloqueé. Esa noche, no dormí. Cada sombra que se movía fuera de la ventana me parecía su silueta. Cada auto que pasaba lento por la calle me hacía contener el aliento. Sentía que me observaban, que en cualquier momento aparecería. Y lo peor era que no tenía a quién acudir. No podía ir a la policía. No podía denunciar. No podía poner en riesgo mi situación. Él lo sabía. Jugaba con eso. Esa era su ventaja. Yo no tenía voz. A la mañana siguiente, mis compañeras notaron que algo no andaba bien. Me vieron más callada, más nerviosa. Claudia insistió en saber la verdad. Yo rompí. Le conté todo. Desde el primer gesto de Ramón hasta el último mensaje. Su rostro cambió. Me dijo que no podía quedarme callada, que había que hacer algo, que ese hombre no podía seguir trabajando en un hospital si se comportaba así con las pacientes. Pero yo no podía. Tenía miedo. Le pedí que por favor no dijera nada, que no quería problemas. Pensé que si me alejaba, si no respondía, él se cansaría. Estaba equivocada. Una semana después, encontré un sobre bajo la puerta. No tenía remitente. Solo mi nombre escrito con marcador rojo. Dentro había una copia de mi receta médica, un papel con mis datos completos y una nota que decía: sé quién eres. Sé dónde vives. No me ignores. Me desplomé en el suelo. No podía respirar. El sobre temblaba en mis manos como si tuviera vida propia. Ya no era solo una amenaza. Era un mensaje claro. Él tenía acceso a mi información y estaba dispuesto a usarla. No fui a trabajar ese día. Me encerré en el cuarto, bajé las persianas y apagué el teléfono. Lloré como una niña, con el cuerpo doblado y la cara contra la almohada, tratando de no hacer ruido. El miedo me paralizaba. No sabía si debía huir, mudarme, esconderme. Pensé en volver a México, pero eso significaba rendirme. Significaba dejar a Camila sin futuro. Y no podía permitirlo. Esa noche Claudia me dio una idea. Me habló de una mujer que había ayudado a otras en situaciones similares. No era policía, no era abogada. Era una voluntaria. Trabajaba con una iglesia local y conocía bien el sistema. Decía que protegía a mujeres sin papeles, que no preguntaba, solo ayudaba. Dudé. Pero al ver mis manos temblorosas, al sentir el peso del sobre en mi mochila, acepté conocerla. Se llamaba Teresa. Era bajita, con el cabello canoso y ojos firmes. Me recibió en una pequeña oficina detrás de la iglesia, rodeada de libros y mantas tejidas a mano. Me ofreció café y esperó a que hablara. No me apuró, no me interrumpió, solo escuchó. Y cuando terminé, puso su mano sobre la mía y me dijo con voz baja: esto no es tu culpa, pero sí es tu historia, y tienes derecho a defenderla. Me explicó que no podía denunciar a Ramón formalmente sin exponerme, pero que podía ayudarme a protegerme. Me dio un número para emergencias, una lista de lugares donde podía ir si sentía que estaba en peligro. Me ofreció acompañarme al hospital para hablar con la dirección, sin usar mi nombre, sin revelar nada que pudiera comprometerme. Era la primera vez en mucho tiempo que sentí que no estaba sola. Regresé a casa con una sensación extraña. No era alivio, pero sí una chispa de fuerza, como si por fin hubiera dado un pequeño paso fuera del agujero. Pero Ramón no había terminado. Esa misma noche, volvió a escribirme desde otro número. Esta vez fue directo. Si no haces lo que te pido, enviaré tus datos a ICE. Tengo todo. Tu dirección,
tu nombre real, tu historial. Nadie va a salvarte. Caí de rodillas frente a la cama. No era una amenaza vacía. Él podía hacerlo. Con una llamada, con un correo, podría destruir todo. Me quedé ahí, inmóvil, por horas. En la madrugada decidí escribirle. Le dije que no me molestara más, que no quería nada, que si quería entregarme, que lo hiciera de una vez. No recibí respuesta. Los días siguientes fueron un infierno. Cada vez que escuchaba una sirena, sentía que venían por mí. Cada vez que un hombre con uniforme pasaba por la calle, me escondía detrás de la cortina. No comía, no dormía. Mi cuerpo comenzó a fallar otra vez. Perdí peso, perdí fuerzas, pero no perdí la idea de que aún podía salvarme. Teresa me llamó para decirme que había hablado con alguien dentro del hospital. Un contacto suyo, una mujer que trabajaba como recepcionista, le había descrito a Ramón y le contó que no era la primera vez que una paciente se quejaba de su comportamiento, pero nadie había dicho nada formal. Todos tenían miedo, como yo. Me preguntó si estaba dispuesta a escribir un testimonio anónimo. Dudé, temblaba, pero dije que sí. Escribí cada detalle, cada palabra, cada gesto, cada amenaza. Lo hice con lágrimas en los ojos. Me sentí sucia, expuesta, vulnerable, pero también liberada. Como si, por primera vez, estuviera reclamando mi derecho a ser escuchada. Teresa entregó el testimonio. Su contacto dijo que hablaría con una supervisora de confianza. Yo no sabía si eso bastaría. No sabía si detendría a Ramón. Pero ya no me sentía completamente indefensa. Esa misma semana, dejaron de llegar mensajes. No más sobres. No más amenazas. El silencio volvió, pero esta vez no era vacío. Era tregua. No sabía si él se había ido, si lo habían suspendido, si solo se estaba escondiendo. Pero el aire era más respirable. Mi cuerpo comenzó a relajarse, poco a poco, como si estuviera saliendo de una prisión invisible. Pero en el fondo, yo sabía que la amenaza no había terminado, porque mientras él existiera, mientras supiera quién era yo, dónde vivía, siempre habría un riesgo, un enemigo silencioso, un fantasma con bata blanca y sonrisa falsa, que una vez me prometió cuidado y me entregó a la oscuridad. Aquel silencio, ese que me envolvía después de semanas de tensión, no era realmente paz. Era un respiro, sí, pero también una antesala, porque vivir sin papeles en un país que te observa sin verte es como caminar sobre un lago congelado. Nunca sabes cuál será la grieta que te trague. Volví a trabajar, aunque mi cuerpo aún no se había recuperado del todo. Las ojeras debajo de mis ojos eran profundas. Mi piel estaba apagada y la ansiedad vivía encajada en mi garganta. Las casas que limpiaba parecían más grandes que antes, como si el cansancio las estirara con cada escoba que pasaba. A veces sentía que la casa me tragaba, que los pasillos no se terminaban nunca, pero lo hacía, porque tenía que hacerlo, porque cada billete que ganaba era una gota más para llenar el balde vacío de mis deudas, de mis responsabilidades, de la infancia robada de mi hija a la que trataba de compensar desde kilómetros de distancia. Durante semanas no supe nada más de Ramón, ni mensajes, ni llamadas, ni sobres. Pero ese silencio no traía alivio. Era un silencio que pesaba, como cuando el cielo se pone gris antes de la tormenta. Aprendí a vivir en modo alerta, a revisar 2 veces la cerradura de la puerta, a cambiar de camino al volver del trabajo, a fijarme si había autos desconocidos cerca de la casa. Todo era rutina de defensa, instinto de sobreviviente. Una tarde, al salir del supermercado con una bolsa de arroz y un frasco de café, lo vi. Estaba parado al otro lado del estacionamiento. No llevaba uniforme, iba con ropa casual, un gorro y gafas de sol, pero yo lo reconocí de inmediato. El pecho me dio un vuelco. Fue como si el corazón se me escapara por un instante y luego regresara a golpes. No me dijo nada, solo me miró y sonrió. No fui a casa ese día. Caminé durante horas. Me escondí en una iglesia pequeña en el centro. Me senté al fondo, donde nadie me viera, y lloré, como una niña, como una mujer rota, como alguien que ya no sabía a quién acudir, porque aunque lo había denunciado de forma anónima,
Él seguía allí, intacto, libre, y yo seguía siendo la que tenía que esconderse. Teresa me insistió en que considerara mudarme. Dijo que podía conectarme con una red de refugios en otra ciudad, que quizás lo mejor era desaparecer. Pero yo no podía. No quería empezar de nuevo otra vez. Ya había construido algo, aunque fuera pequeño. Tenía trabajo. Tenía un cuarto alquilado. Tenía personas que sabían mi nombre. No quería que Ramón también me quitara eso. Ya me había robado demasiado. Empecé a usar una gorra, lentes oscuros. Me vestía diferente para ir al trabajo. Cambié mi rutina. Cambié de supermercado. Pero todo eso era temporal, superficial, porque el miedo vivía dentro de mí. Y el verdadero golpe aún no había llegado. Una mañana, mientras fregaba los azulejos del baño de una casa en el norte de la ciudad, recibí una llamada de un número desconocido. Contesté porque estaba esperando una respuesta de una entrevista para limpiar oficinas nocturnas. Pero no era eso. Era una voz grave, en inglés. Me pidió que confirmara mi nombre. Me dijo que debía presentarme en una oficina de inmigración por una verificación rutinaria de estatus migratorio. El suelo se me movió bajo los pies. Colgué y vomité en el lavabo. Llamé a Teresa de inmediato. Me dijo que no podía ser coincidencia, que alguien había filtrado mis datos, y yo supe quién había sido. No tenía pruebas, pero lo sentía. Ramón, esa sonrisa en el estacionamiento, esa mirada, había cumplido su amenaza. Me estaba empujando al abismo sin usar las manos. Durante días no pude pensar. No comía, no dormía. Cada noche soñaba que me esposaban frente a mis compañeras, que me subían a un avión, que llegaba a México sin un centavo, sin nada. Teresa intentó ayudarme a encontrar un abogado pro bono, pero había lista de espera. Me dieron una cita para dentro de 3 semanas. Yo tenía 7 días para presentarme en inmigración. El 6º día decidí no ir. Empaqué una mochila con ropa, los pocos ahorros que tenía y una carta para Camila. Me despedí de Claudia con un abrazo que ella no entendió. Caminé durante horas, sin rumbo. Quería desaparecer, como si al moverme pudiera cambiar mi destino. Me escondí en un refugio improvisado en la periferia de la ciudad. Dormí en el suelo junto a otras mujeres que huían de cosas distintas pero igual de crueles. Nos unía el silencio y el temblor en las manos. La madrugada del 7º día, el refugio fue allanado. No sé si fue una redada dirigida o si simplemente estuve en el lugar equivocado, pero ahí, entre colchones sucios y miradas aterradas, los agentes me encontraron. No corrí, no grité, solo me quedé quieta, como si ya no me perteneciera a mí misma. Me esposaron, me pidieron mi nombre, me dijeron mis derechos en un idioma que entendía solo a medias, y por primera vez desde que llegué a este país, sentí que todo lo que había construido, todo lo que había soportado, todo por lo que había luchado, se desmoronaba. Pero lo peor no fue la celda fría ni el uniforme gris. Lo peor fue el momento en que vi mi nombre en un formulario, bajo la palabra deportación en proceso. Supe entonces que Ramón había ganado, que su poder no venía de la fuerza, sino del sistema que lo protegía, que yo era solo un número más, una historia más que nadie quería escuchar. Una vida marcada por el silencio y la injusticia. Y aún así, dentro de esa celda, algo dentro de mí se negaba a rendirse. Aunque fuera lo último que hiciera. La celda era del tamaño de un baño pequeño. Las paredes estaban manchadas con lo que parecía moho seco, y los gritos de otras mujeres rebotaban de un lado al otro como ecos de desesperación. No había ventanas. Solo una pequeña ranura por donde nos pasaban la comida. El tiempo no existía ahí dentro. Podías pasar horas sin saber si era de día o de noche. El cuerpo se adaptaba al encierro, pero el alma no. Cada minuto era un recordatorio de lo que habías perdido. Y lo peor era no saber qué vendría después. Me dieron un uniforme gris, un colchón tan delgado que parecía una servilleta, y una manta que olía a humedad. Dormía con la cabeza pegada al pecho, abrazándome a mí misma, como cuando era niña y me escondía en el armario para no oír los gritos de mis padres.
Volví a ese lugar dentro de mí donde el miedo manda y la esperanza solo susurra. La mayoría de las mujeres detenidas eran como yo, indocumentadas, trabajadoras, madres. Algunas llevaban años en el país, otras apenas semanas. Una joven de Honduras me contó que la atraparon cuando iba a comprar leche para su bebé. Otra, de Guatemala, había llamado a la policía por violencia doméstica y terminó detenida ella. No había lógica, no había justicia, solo la sensación de estar atrapadas en una trampa donde cada movimiento llevaba al mismo destino. Durante los interrogatorios, me hicieron repetir mi nombre completo, fecha de entrada, razones para haber venido. Cada vez que decía Camila, mi voz se rompía un poco. Me preguntaron si tenía familia en el país, si tenía antecedentes, si sabía leer inglés. Me trataban con frialdad, no con crueldad directa, pero con esa indiferencia que lastima más que los gritos. Para ellos, yo no era una persona, era un expediente. Una tarde, una trabajadora social se acercó a mí. Se llamaba Lena. Me habló en español, con un acento raro pero cálido. Me dijo que mi caso tenía posibilidad de apelar, que había inconsistencias en la forma en que fui detenida. Me preguntó si alguna vez alguien me había amenazado o usado mi estatus migratorio en mi contra. Por un momento dudé, pero algo en su mirada me hizo hablar. Le conté sobre Ramón. Le conté todo. Lena tomó notas, muchas. Me pidió permiso para contactar a una organización de derechos humanos. Me prometió que harían todo lo posible por ayudarme, pero que no sería fácil, que probablemente pasaría semanas encerrada, que debía mantener la calma. Agradecí con los ojos llenos de lágrimas, no por las promesas, sino por sentir, por primera vez desde mi detención, que alguien me creía. Los días se hicieron eternos. Algunas mujeres eran sacadas sin explicación y no regresaban. Una noche, escuchamos gritos. A una joven de El Salvador se la llevaban a la fuerza. Decía que tenía miedo de volver, que la matarían. Nadie la escuchó. Nos quedamos todas en silencio, temblando bajo nuestras mantas delgadas, repitiendo oraciones mudas que parecían flotar en el aire como un último intento de consuelo. Intenté mantener mi mente ocupada. Recordaba recetas que solía cocinar para Camila. Repasaba mentalmente los lugares donde había trabajado. Hacía listas de cosas que haría si salía. Aprendí a no llorar en voz alta, a respirar profundo para no romperme, a compartir los pocos momentos de risa que surgían entre las compañeras, como si fueran pepitas de oro en medio del lodo. Una de ellas, Rosa, una mujer mayor de Oaxaca, me dio una lección que nunca olvidaré. Una noche, al ver mi mirada perdida, me tomó la mano y me dijo en voz baja que el miedo no podía ser más fuerte que nuestra historia, que sus abuelas también fueron perseguidas, pero sobrevivieron, que el dolor también se hereda, pero que la resistencia, esa, también se siembra. Me aferré a esas palabras como a un salvavidas. Un día, sin previo aviso, me llamaron por mi número de registro. Sentí que el alma se me salía. Caminé hasta la puerta de metal con las piernas temblorosas. Pensé que era mi deportación, pero al llegar, me esperaban Lena y una abogada joven de rostro serio. Me sentaron y me explicaron que habían recibido pruebas de mi caso, que había un video de seguridad del hospital donde Ramón entraba en horarios que no correspondían a su turno, que otras pacientes habían declarado de forma anónima, que no era una garantía, pero había una posibilidad. Me dieron a firmar unos documentos. Me explicaron que si aceptaba, podía quedar bajo supervisión mientras se revisaba el caso, pero debía usar un grillete en el tobillo y reportarme semanalmente. Acepté sin pensarlo. No era libertad completa, pero era algo. Era una ventana. Era oxígeno. 2 días después, salí del centro de detención. El aire del exterior me pareció irreal. La luz me lastimaba los ojos. Mi cuerpo era más delgado, mis mejillas más hundidas, pero estaba viva. Me dieron una dirección donde presentarme. Lena me abrazó antes de irse. Me dijo que era fuerte. Yo no lo sentía así. Me sentía vacía, pero decidida a no dejar que esa historia terminara ahí. Caminé hasta una parada de autobús, sin dinero.
con solo una bolsa de plástico con mis cosas. Un desconocido me regaló un boleto. Me senté en la parte trasera del bus, con el corazón en la garganta y una oración en los labios. Afuera, la ciudad seguía su curso. Nadie sabía lo que había pasado dentro de esas paredes. Nadie veía las cicatrices que no se notan, pero yo las sentía, en cada parte de mi cuerpo, y en lo más profundo de mí. Sabía que esa experiencia me había cambiado para siempre, que ya no era la misma mujer que un día entró al hospital buscando alivio. Ahora era otra, una mujer que conocía el miedo por su nombre, que lo había mirado a los ojos, y que, aún así, seguía de pie. El primer día fuera del centro de detención, se sentía como caminar sobre un suelo nuevo, uno que aún no sabía si era firme o una trampa disfrazada de libertad. Me habían colocado un grillete electrónico en el tobillo derecho, un aparato negro que pesaba como una cadena invisible. Cada paso lo sentía como una declaración de que seguía bajo control, de que mi cuerpo no me pertenecía del todo, pero al menos podía caminar, respirar aire fresco, mirar el cielo sin cercas. Me asignaron una cita semanal con un agente migratorio en una oficina del centro. Debía presentarme, firmar, responder preguntas básicas. No podía faltar. No podía llegar tarde. Cada reporte era como una cuerda más que mantenía atada mi permanencia en este país. Me entregaron también un número de emergencia en caso de que quisiera reportar amenazas o movimientos extraños. Pero yo sabía que el sistema que me vigilaba no era el mismo que me protegía. Esa diferencia es la que divide la supervivencia de la justicia. Volví a vivir con Claudia por unos días. Me recibió con los brazos abiertos, con una sopita caliente y una mirada que decía todo sin palabras. Ella no preguntó demasiado. Sabía que mi alma estaba llena de espinas. Me ofreció su silencio, su espacio y su fe. En esa casa pequeña y llena de plantas, comencé a reconstruir los pedazos de mí que habían quedado esparcidos por el camino. Intenté trabajar, pero el grillete lo complicaba todo. Algunos empleadores no querían saber nada de una mujer vigilada. Otros me ofrecían trabajos por debajo del sueldo mínimo, como si el aparato en mi pierna fuera sinónimo de esclavitud moderna. Acepté limpiar una tienda de madrugada, cuando nadie miraba, cuando el mundo dormía. Usaba pantalones anchos para ocultar el dispositivo y fingía normalidad. Pero por dentro, cada zumbido del grillete me recordaba que estaba siendo rastreada, como una delincuente. Una noche, mientras trapeaba el suelo de la tienda, vi mi reflejo en el cristal de una nevera. Me detuve, me miré. Había algo en mis ojos que ya no reconocía. Una mezcla de tristeza acumulada y resistencia nacida a la fuerza. Recordé quién era antes de todo esto. Recordé a la mujer que cruzó la frontera soñando con una oportunidad, la que guardaba las fotos de Camila como un talismán. Y entendí que aunque me hubieran quitado muchas cosas, no me habían quitado lo más importante, mi voluntad. Una tarde recibí una llamada de Elena. Su voz sonaba emocionada. Me dijo que una periodista había leído sobre mi caso en un informe de una organización aliada, que estaba interesada en contar mi historia, pero que quería hacerlo de forma segura, sin revelar nombres ni detalles que me pusieran en peligro. Me quedé en silencio unos segundos. Sentí miedo. Contar mi historia era revivir cada herida, pero también era una forma de alzar la voz, de evitar que otras pasaran por lo mismo. Acepté. Nos encontramos en una cafetería discreta, en un barrio lejos de donde vivía. La periodista era joven, con una libreta llena de anotaciones y una mirada que mezclaba rabia y empatía. Me escuchó por horas. No me interrumpió, no me corrigió, solo escribió. Al final me dijo que esa historia necesitaba ser contada, que no era solo mía, que era el espejo de cientos de mujeres que aún callaban. Me agradeció, pero fui yo quien le dio las gracias por hacerme sentir que mi voz tenía peso. Días después, el artículo fue publicado. Mi nombre no aparecía, tampoco mi rostro, pero ahí estaba mi historia, descrita con respeto, con crudeza, con verdad. Hablaba de los abusos en hospitales, de las amenazas silenciosas, del uso del estatus migratorio como arma de chantaje. El texto se volvió viral entre grupos de apoyo a migrantes.
Algunas mujeres se contactaron con la periodista diciendo que habían vivido cosas similares. Había una que incluso mencionó a Ramón. Por primera vez, su nombre aparecía en boca de alguien más. La organización de derechos humanos que me había ayudado tomó el caso más en serio. Abrieron una línea de denuncia anónima para pacientes vulnerables. Aumentaron la presión sobre el hospital. Una investigación interna fue iniciada. Ramón fue suspendido temporalmente. No era justicia completa, pero era algo. Un pequeño temblor en un sistema que se había mantenido demasiado tiempo en pie sobre el dolor de otros. Una noche, mientras caminaba de regreso a casa, un auto frenó a pocos metros. Por un instante, el miedo me paralizó. Pensé que era él, que venía a vengarse. Pero solo era un desconocido buscando dirección. Me reí nerviosa, pero en ese momento entendí cuán profundo era el trauma. Cuán fácil era para el miedo apoderarse de cada pensamiento. Era una jaula sin barrotes, pero real. Seguí trabajando en silencio, esperando noticias de mi apelación. Los días pasaban lentos, pero cargados de tensión. Cada carta en el buzón, cada número desconocido en el teléfono, era una posibilidad de cambio. Buenas o malas noticias, pero noticias. Me aferraba a la esperanza como quien se aferra a un hilo en medio del vacío. Volví a escribirle cartas a Camila. No podía contarle todo, pero sí le decía que la amaba, que estaba bien, que pronto estaríamos juntas. Escribía en papel, con mi letra, para que cuando ella las leyera un día, supiera que su madre luchó, que no se rindió, que el amor que sentía por ella fue más grande que cualquier miedo. En una de esas madrugadas en que el insomnio me abrazaba, abrí una de las cartas que ella me había enviado meses atrás. Estaba doblada con cuidado, con un dibujo dentro. Eran 2 figuras de palitos tomadas de la mano bajo un sol grande y torcido. Abajo decía, mamá y yo. Lloré, no de tristeza, sino de fuerza. De esa fuerza que solo el amor auténtico puede dar. Porque entendí que aunque me arrancaran de todo, lo que había entre ella y yo era indestructible. El artículo sobre mi caso seguía circulando. Fue citado por una organización nacional de salud que pedía mayor control sobre los protocolos de atención a migrantes. Algunos políticos lo usaron como ejemplo para proponer reformas. Yo veía todo desde mi rincón del mundo, en silencio. No buscaba fama, solo quería justicia, y que nadie más pasara por lo mismo. Una mañana recibí una carta certificada. Temblaba al abrirla. Era de la Corte Migratoria. Dentro, un documento con una fecha. Mi audiencia final. El momento en que todo se decidiría. Deportación o permiso temporal. Silencio o dignidad. Cerré los ojos. Respiré hondo. Y supe que no estaba sola. Que toda esa lucha, ese camino lleno de espinas, me había preparado para enfrentar ese día. No con miedo, sino con verdad. Porque la verdad, aunque duela, también libera. Y yo estaba lista para ser libre. El día de la audiencia amaneció con una neblina espesa que parecía haber bajado del cielo solo para acompañarme. Todo estaba gris. No solo el clima, el alma también. Me levanté antes de que sonara el despertador. Apenas había dormido. Pasé la noche repasando cada detalle de mi historia, cada documento, cada palabra que debía decir. Claudia me preparó café. Me miró con los ojos húmedos y me deseó suerte. Yo solo asentí. No me salían las palabras. Tomé un autobús que tardó una eternidad en llegar al edificio federal. Cada semáforo era una prueba de paciencia. Cada parada era una excusa para bajarme y correr. Pero no lo hice. Mantuve la espalda recta y el corazón firme. A la entrada, un guardia me revisó. Miró el grillete de mi tobillo. No dijo nada. Yo ya me había acostumbrado a esas miradas. Había aprendido que a veces la dignidad no viene de cómo te ven, sino de cómo decides mirar hacia adelante. La sala de audiencias era fría. Tenía bancas de madera que crujían con el más leve movimiento. Me senté junto a mi abogada. Era joven pero firme. Me había dicho que fuera honesta, clara, que no intentara impresionar a nadie, solo contar mi verdad. Lena estaba ahí también, sentada detrás, con un pequeño cuaderno en la mano. Me hizo un gesto con la cabeza.
Yo respiré hondo. El juez entró. Un hombre de rostro duro, con gafas gruesas y una expresión que no dejaba entrever ninguna emoción. Saludó con formalidad. Abrió un expediente. Comenzó a leer. Escuchar mi nombre leído en voz alta por una autoridad fue un golpe extraño. Era como si alguien desnudara mi alma en público. Cada palabra era un espejo. Cada documento, una parte de mí. La audiencia duró horas. Mi abogada presentó pruebas. El video del hospital, los testimonios anónimos, el informe psicológico sobre los efectos del acoso y el encierro. Cada argumento era una piedra más que lanzábamos contra el muro de la burocracia. Yo solo hablaba cuando me preguntaban. Mi voz temblaba al principio, pero luego se fue afirmando. Conté cómo llegué, por qué me vine, qué viví, no me guardé nada. Cuando mencioné a Camila, mis ojos se llenaron de lágrimas. Dije su nombre con la certeza de que era por ella que estaba allí, que todo lo había hecho pensando en darle una vida distinta, que, aunque me hubieran marcado como ilegal, lo único ilegal había sido el silencio en el que nos obligaban a vivir. El fiscal fue duro. Dijo que no había garantías de que no volviera a infringir las leyes, que el sistema migratorio no podía abrir las puertas a todos los que alegaran traumas, que era una cuestión de orden, de soberanía. Yo lo miraba sin odio, solo con tristeza, porque entendía que para él, yo era solo un caso más, un número más. Pero para mí, ese número era mi vida entera. El juez escuchó en silencio, tomaba notas, hacía pausas. A veces cerraba los ojos como si intentara digerir lo que escuchaba. Al final, pidió unos minutos. Salió de la sala. El corazón me latía tan fuerte que sentía que me iba a desmayar. La abogada me tomó la mano. Me dijo que fuera lo que fuera, había hecho todo bien. Yo asentí, pero por dentro estaba quebrada. Cuando el juez regresó, la sala se llenó de un silencio espeso. Nos miró a todos. Luego leyó su decisión. Aprobaba una suspensión temporal de mi deportación. Me concedía un permiso humanitario por 2 años mientras el caso de Ramón se investigaba a fondo. No era residencia, no era libertad completa, pero era una oportunidad, un respiro. Me temblaron las piernas. Agradecí en voz baja. Miré a Lena, que tenía los ojos rojos. La abogada me abrazó. Yo apenas podía hablar. Salimos de la sala en silencio. Solo cuando crucé la puerta del edificio me permití llorar. Lloré como no lo había hecho en mucho tiempo. Lloré de alivio, de rabia contenida, de dignidad recuperada. Esa tarde me quitaron el grillete. Sentí mi piel desnuda por primera vez en meses. Era como liberarse de una cadena invisible que me había acompañado incluso en sueños. Me miré el tobillo. Había una marca, una línea oscura. No dolía, pero estaba ahí, como una cicatriz que decía lo que había vivido sin necesidad de palabras. Volví a casa caminando. No tomé el bus. Quería sentir cada paso, cada calle, cada rayo de sol. Me sentía más liviana, aunque el futuro seguía incierto. Pero por primera vez, ese futuro parecía posible. Llegué a casa y abracé a Claudia con una fuerza que contenía meses de miedo. Ella lloró conmigo. Me preparó una cena caliente. Esa noche dormí sin sobresaltos. En los días siguientes, muchas cosas cambiaron. Algunas personas me felicitaron. Otras se alejaron. Decían que era mejor no meterse, que hablar de inmigración era peligroso. Pero yo ya no podía callar. Decidí ofrecerme como voluntaria en una organización que ayuda a mujeres migrantes víctimas de abuso. No era mucho, pero era algo. Era mi forma de devolver la mano que me habían tendido cuando más lo necesitaba. Recibí mensajes de otras mujeres que habían leído el artículo. Algunas me contaban sus historias. Otras solo agradecían por haber hablado. Cada mensaje era una semilla, una forma de decir que no estábamos solas, que había una red, aunque invisible, que sostenía nuestros cuerpos cansados. Una tarde, mientras organizaba una caja de ropa donada, encontré una bufanda tejida a mano. Era color mostaza, suave al tacto. No sabía quién la había dejado, pero la llevé conmigo. Esa noche se la envié a Camila, junto con una carta. Le dije que era un abrazo mío,
que algún día nos veríamos y que le contaría todo, sin mentiras, sin filtros. La esperanza ya no era un lujo, era una decisión, y yo había decidido aferrarme a ella con los dientes, con las uñas, con el alma entera, porque entendí que sobrevivir no era suficiente. Había que vivir, había que reconstruir, había que encontrar sentido en medio del dolor. Y aunque sabía que quedaban batallas por delante, esa audiencia marcó algo más profundo que una resolución legal. Marcó el momento exacto en que dejé de ser una sombra y volví a ser yo. Con miedo, sí, pero también con fuerza, y con la certeza de que ya nadie más me volvería a callar. Gracias por darme esta última oportunidad de respirar con libertad. Gracias por llegar hasta aquí. Si estás escuchando mi historia, es porque de algún modo crees, como yo, que cada voz importa, que detrás de cada caso migratorio hay un corazón latiendo, una madre que ama, una hija que espera, una vida que resiste. Esta no es solo mi historia, es la historia de muchas, de millones. Hoy sigo aquí, vivo con permiso temporal, trabajo en la misma organización que un día me salvó, y estudio en las noches para aprender inglés de manera formal. Sigo enviando cartas a Camila, cartas que ahora ya no escribo con lágrimas, sino con esperanza. Y aunque aún no la tengo en mis brazos, cada paso que doy está dirigido hacia ese reencuentro, porque sé que llegará, porque ya no soy una sombra ni un número. Soy una mujer, una sobreviviente, y mi historia tiene valor. A veces me despierto en medio de la noche, creyendo que aún estoy en esa celda sin ventanas, pero luego abro los ojos y veo la luz de la calle entrando por la cortina. Escucho los sonidos de la ciudad que, aunque dura, ahora me pertenece un poco más. Me levanto, me miro al espejo y me reconozco, con las cicatrices, con las pérdidas, pero también con la dignidad intacta. He aprendido que el dolor puede transformarse en fuerza, que el miedo no se elimina, se enfrenta, que hay manos que aún se tienden, incluso en los momentos más oscuros, que la justicia no siempre llega cuando debería, pero nunca es en vano luchar por ella. Y sobre todo, he aprendido que la palabra más poderosa que tenemos, incluso cuando nos lo han quitado todo, es la palabra todavía. Todavía tengo fuerzas, todavía tengo sueños, todavía tengo amor, todavía estoy aquí. Gracias por escucharme, por no cambiar de video cuando mi historia dolía, por quedarte hasta el final. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a suscribirte al canal. Aquí compartimos relatos reales, profundamente humanos, que no solo merecen ser escuchados, sino también sentidos. Tu apoyo mantiene viva esa llama. Tu comentario, tu like, tu suscripción, son un acto de resistencia junto a nosotras. Y si alguna vez te sentiste solo, rechazada, invisible, quiero decirte que tu historia también importa. Escribe en los comentarios "Yo también resisto", porque cuando compartimos el dolor, este se hace más liviano. Y cuando compartimos la esperanza, esta se multiplica. Nos vemos en el próximo video, que ya está en la pantalla. Otra historia real. Otro corazón que sobrevivió al silencio. Haz clic ahora. Te espero allí. Gracias, de verdad. Hasta pronto.